Mi nombre es Manuel Alejandro Rojas Lague. Eh, Tengo 15 años ya en minería. Soy ingeniero de minas de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, de Bolivia. Muy feliz por la invitación que me cursó ICE y podemos elaborar este curso de perforación y voladura en minería subterránea. En este curso vamos a poder ver y quiero ahondar muchísimo, redundar si valga la palabra, conceptos básicos de lo que es perforación, de lo que es voladura, pero que nos van a servir en nuestra vida profesional, ¿no? Primeramente, yo quisiera empezar con todos ustedes realizando una presentación. Quisiera que se presenten todos, el nombre, en qué grado están, si siguen en la facultad o ya están trabajando, su experiencia y qué es lo que desean aprender de este curso, qué es lo que más les motiva en el tema de perforación y voladura. Si es que vamos a iniciar esta nuestra primera clase, dándoles la palabra a ustedes y luego vamos a ver un poco de los lineamientos que vamos a tener en nuestras clases, cómo las vamos a realizar y qué vamos a hacer, ¿no? Un poco dinámica, ¿no? Lo que quiero es que seamos bastante dinámicos. Entonces, ¿qué tal si empezamos? ¿Hay algún voluntario? Bueno, a ver, empecemos entonces. ¿Qué tal Ángel de Jesús? ¿Qué tal si te presentas y luego nos dices a quién quieres escuchar? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, escuché mi nombre por ahí, recién acabo de salir de una clase que he tenido, pido permiso y no estoy atento, no sé, ¿por qué mencionó mi nombre? ¿Qué tengo que hacer? Ángel, lo que queremos es que te presentes, Ya, nos digas cuáles son tus expectativas del curso y en qué nivel estás. ya, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, mi nombre es Ángel Toro Joaquín, bueno, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Y lo que espero del curso, bueno, es aprender, bueno, varias cosas, ¿no? Porque también las horas de, bueno, que nos dan en la universidad con respecto al curso también de voladura, no, bueno, para mí no me satisface todavía, ¿no? Y quisiera aprender más porque es uno de las, bueno, prácticamente pienso que va a ser mi especialidad en futuro y me estoy enfocando a eso, bueno, y quisiera aprender más, ¿no? Junto con todos ustedes. Ok, ¿a quién quisieras escuchar, Ángel? Mm, Milton Rodríguez. Adelante, Víctor, el escenario es tuyo. ¿Quién? ¿Víctor? Milton, creo, dijo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Milton Rodríguez Daza. Actualmente estoy en séptimo ciclo en la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, mis expectativas sobre el curso es la primera vez que llego aquí en esta empresa. Y básicamente es para aprender los criterios, experiencias de mi que no cuenta, porque eso no lo encontramos en ningún libro. ¿Sí? Básicamente, gracias. Muy bien, Milton. ¿A quién quisieras escuchar, Milton? A ver, ¿dónde está la lista? Ahí están los participantes. Ya listo, la quiero ver. Donde dice participantes puedes ver. Ya. Alexandra, Alexandra Quispe. A ver. A ver, Alexandra, el escenario es tuyo. Alexandra se cortó. Ah, Actualmente soy practicante. Epa, se cortó. A ver, otro. Milton Rodríguez ya dijo no, ¿no? Claro, yo hablé segundo. Ya, perdón, Milton. Entonces vámonos con Miguel Aguille. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Buenas Miguel tardes. Aguirre Quispe, bachiller de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente recién tengo 2 años de experiencia en ingeniería, un año de prácticas y un año de training. Y durante todo este periodo que es de aprendizaje prácticamente que uno comienza, me ha gustado mucho lo que es perforación y voladura y siempre tengo expectativas de seguir aprendiendo y sobre todo la parte técnica que me ayude aplicar esos conocimientos y proyectarlos en la empresa en que estoy laborando. Por eso me inscribí al curso para
conocer otros métodos de aplicación que usted como docente y como ingeniero ha visto en lo largo de su trayectoria, cómo yo poder aplicarlo, plasmarlo en donde me encuentro trabajando. A ver, ¿qué les parece John Cabanillas? Yo. Sí, ingeniero. Adelante, a ver. ¿De dónde eres? ¿Cuáles Sí, son antes, tus bueno. expectativas? Mm, Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, estoy cursando el quinto ciclo y con respecto a las expectativas que del curso, pues es adquirir conocimiento, ¿no? Tanto teórico como el de su experiencia con usted como ingeniero y que ha laborado ya en una mina. Y pues de verdad espero aprender mucho porque pues el curso aún no lo llevo, pero quiero prepararme mucho, prepararme para poder, ya cuando llevarlo, tener un poco de base, ya que este es el curso que por lo menos a mí me agrada más dentro de toda la minería, ¿no? Y quisiera aprender más para cuando llegue a salir ya de la universidad o incluso antes de salir poder laborar en alguna empresa. Ok, John, ¿a quién quisieras escuchar? A Diana Caiguana Luque. Diana, el escenario es tuyo. Ya. Buenas noches con todos, soy Diana Caiguana Luque. Estoy en el 10º ciclo de la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín. Mis expectativas sobre el curso sería aclarar ciertas dudas o consolidar nuestros conocimientos y que usted, con su experiencia, pueda orientarnos más, ¿no? Muy bien, Diana, ¿a quién te gustaría escuchar? A Milagros, Sabrina. Milagros, el escenario es tuyo. Buenas noches con todos, ¿se me escucha? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Mi nombre es Milagros Turni, soy estudiante del 10º ciclo, también de la UNSA, de la carrera de Ingeniería de Minas. ¿Por qué estoy llevando el curso? Porque quiero hacer de esta área mi especialidad y me gusta capacitarme constantemente en el tema, y también me gustaría aprender más de la experiencia de usted, ¿no? Y cómo es que se maneja el tema en otros países. Ok, gracias, Milagros. Milagros, la UNSA es en Perú, en Lima. En Perú, Arequipa. Arequipa, excelente. A ver, dos personas más, Milagros, ¿a quién te gustaría escuchar? A Roberto Alcorta o Tony Cayo. A ver, Roberto y luego Tony. Adelante, Roberto, el escenario es tuyo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Bueno, yo también soy estudiante del 10º ciclo de la UNSA. Y mi expectativa con el curso es aprender su experiencia, la parte técnica de cómo lidiar con los problemas, ¿no? Ya que es una operación de día a día. Y eso sería, o sea, más que todo mi interés sobre el curso, ¿no? Uh-huh. Ya. El otro era Joel. Ahora hay hartos Joeles. A ver, ¿qué tal, Joel Mamani? Adelante, el escenario es tuyo. Ingeniero, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, sí. Ya, bueno, primeramente buenas noches con todos. Yo soy de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y bueno, lo que me gustaría aprender es más sobre minería subterránea. En esta parte de la perforación y voladura es un tema, son de los temas que más me apasionan. Eso. Muy bien, me gusta eso. Hola, ¿Qué tal si escuchamos? ¿Sí? ¿Quién está ahí? buenas noches, mi nombre es Rosemary Vilca, Adelante, soy, Rosemary. salí de la Facultad de Ingeniería de Oruro, de Ingeniería de Minas, ahora estoy ya cumpliendo un año en la American Silver trabajando como supervisor mina, entonces me interesa bastante esta área, ¿no? Qué bueno, Rosemary, eres de la FNI también. Sí, Qué lindo, un gran abrazo, che. gracias, igualmente. Ya. A ver, para finalizar, no sé qué tal si escuchamos a Diego Soto. ¿Está ahí Diego Soto? No está. A ver, sí, creo que en su mayoría todos coincidimos con el tema
de que es apasionante el tema en minería subterránea. ¿Cómo les digo? Es muy inquietante, es extasiante cuando uno lo hace, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que la perforación y la voladura son los primeros ítems en los costos unitarios de una empresa. Chica, mediana, pirquineros, como le dicen en el Perú, cooperativas, como le decimos en Bolivia, minería chica, como le dicen en Chile. He tenido la suerte de haber trabajado en empresas grandes, empresas pequeñas, cooperativas, acá en Oruro, que en Bolivia. Y también he tenido la suerte de haber trabajado en el Estado, ¿no? He salido a Chile, trabajaba en Chile justamente en el área de perforación y voladura, donde pudimos optimizar. Vamos a ver algunos o varios conceptos. Si han estado en el webinar, hemos hablado de lo que es el P80. ¿Alguien me puede decir qué entendemos por P80? Pero 80 es el 80% del pasante bajo hacemos una curva granulométrica del material fragmentado, y el P80 corresponde al tamaño de ese material, el 80% de por qué malla logra pasar. Ok. Esos son los conceptos que nosotros tenemos que tener muy claros en nuestra mente. Si nosotros queremos, acá en Bolivia es muy poco la oficina así como tal de perforación y voladura, no existen en muchas empresas. Son muy pocas las empresas que tienen oficinas como perforación y voladura netamente. Pero en el exterior sí, en Chile bastante, todas las empresas tienen su propia oficina, o sea, es otra superintendencia aparte de la superintendencia mina, geología, planta, existe una superintendencia netamente que es de perforación y voladura, ¿no? Lo mismo pasa en el Perú y en otros países, ¿no? Entonces, es indispensable que nuestra operación, que nuestra oficina como perforación y voladura sea eficiente. Y tenemos que ahí desglosar dos cosas, lo que es eficiencia y eficaz. ¿Nosotros somos eficientes o somos eficaces? ¿Qué quiere decir? Si somos eficientes, nosotros hacemos lo posible con el dinero, con los costos, optimizamos nuestros recursos y somos eficientes. Y somos eficaces si gastamos más, ¿sí? Pero igual llegamos a los mismos objetivos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos dos criterios. Nosotros tenemos que ver, ser eficientes o eficaces, ¿sí? ¿Qué creen que debemos ser? Como ingenieros de perforación y voladura, ¿qué debemos ser? ¿Debemos ser eficientes o debemos ser eficaces? Eficaces, ingeniero. Eficientes, perdón. Tenemos que ser eficientes y a veces vamos a tener que ser eficaces, ¿sí? Nosotros debemos agarrar y tratar de sacar una voladura casi perfecta, tener un P80 casi perfecto, ¿sí? Nosotros, como les decía en el webinar, si pudieron verlo el webinar, y si no les vuelvo a reiterar, nosotros debemos agarrar juntamente con planta, con mina, y optimizar nuestro grano que necesitamos mandar, ¿sí? Mina nos dirá, bueno, el ideal, el tamaño ideal son 6 pulgadas o 5 pulgadas, ¿sí? Ese es el tamaño ideal de zoca que me tienes que mandar, porque ese tamaño es ideal. ¿Para qué? Para que mis scoops puedan cargar, tenga mayor eficiencia, para que no tenga muchísimo esponjamiento en el tema de los volquetes de perfil bajo, en el transporte y carguío, para que mi winche
o mi cuadro pueda sacar el material sin mucho esponjamiento. Para mí es un ideal entre 6 y 5 pulgadas. Y planta nos dirá, bueno, para mí un ideal, para mi chancado primario, es un P80 de 4 o 5 pulgadas, ¿no? Entonces, a eso tenemos que ser nosotros eficaces, ¿sí? Y tratar primeramente que con los recursos que tenemos, llegar a ese P80 ideal. Si no podemos, bueno, tendremos que ser, eficientes, y si no, tendremos que ser eficaces, ¿no? Y ya gastar más. Todo, señores, colegas, jóvenes, estudiantes, todo se va a basar en una sola palabra: costos. Entre más bajo sea nuestro costo, va a ser mucho mejor. Eso es el ideal. ¿Sí? Los objetivos que tenemos de esta primera clase es que tengamos los conocimientos y las técnicas principales para poder ver los principios de perforación. En esta primera clase vamos a ver los principios de perforación. Enseguida más o menos vamos a ir viendo, desglosando todas nuestras clases, vamos a ir tomando algunos lineamientos. Lo ideal es que todos participemos, tratemos de participar. Yo sé que somos, ahorita estamos 41 personas, ¿sí? Pero tratemos de participar todos. Si hay alguna duda, paren. Lo que queremos es que aprendamos, veamos, quiero ver sus vivencias de los que ya han estado en mina, quiero ver sus preocupaciones de los que recién están empezando, de los que están en 10º, en 5º, qué parte han visto, ¿no? En la primera clase, que es hoy, vamos a ver lo que es la introducción a métodos de perforación de rocas, clasificación de las rocas, según su origen, y sus principales prioridades, ¿no? Luego vamos a ver la perforación rotopercutiva, sus accesorios, triconos, brocas, couplings y demás. La descripción de una perforadora va a ser nuestra siguiente clase. Los compresores, la velocidad de la partícula, caudal de aire que debemos tener, la velocidad de penetración, que es muy importante para poder realizar los pozos. Lo más importante de todo, y lo que les decía que se resume aquí, esta es la clave del éxito, son los costos de perforación. Cálculo de flotas, de maquinaria de perforación, tenemos que aprender a saber cuántas máquinas de perforación vamos a necesitar y qué tipo de perforadoras vamos a necesitar, el costo horario, el costometro. Aquí hay que ver muchísimo lo que es el TDC, el Total Drift Cost, ¿no? Y el costo por metro, que lo vamos a ver. Vamos a ahondar bastante en ese tema porque en realidad eso es lo que tenemos que ver, el costo. En lo que más vamos a ahondar es en los costos de perforación y costos de voladura. Cuando nosotros optimicemos nuestros costos y optimicemos nuestro grano, con seguridad estamos haciendo un buen trabajo. La seguridad dentro de la perforación y las conclusiones. Y una segunda parte, esta es la primera parte, las 3 primeras clases van a ser la primera parte, y una segunda parte que va a ser los tipos de explosivos, la termodinámica de los explosivos, las propiedades de los explosivos, explosivos industriales, los accesorios de voladura que vamos a utilizar, ¿no? Una quinta clase que se viene con sistemas de iniciación, el cebado, mecanismos de rotura de la roca, variables, controlables, voladuras, tiros cortados. Este problema es muy frecuente en casi todas las minas. A veces la premura
hace que no carguen un taladro o que no lo amarren a la malla. Entonces hay varios factores que inciden en este problema, ¿no? Y vamos a aprender cómo descargar los tiros cortados, qué debemos hacer, las medidas de seguridad que debemos tomar, cómo darnos cuenta, ¿sí? Y finalmente, en la última clase, vamos a ver las vibraciones de la voladura, las expectativas del beneficio de una voladura controlada. Este tema de las voladuras controladas ya van como unos 8 o 9 años que están muy de moda, todo el mundo las hace, y que ayudan bastante a la sostenibilidad de nuestras galerías, ¿no? En especial si estamos haciendo túneles. Hay que tener bastante cuidado con nuestro techo más que todo, con la corona, ¿no? La seguridad en los explosivos, el transporte, uso, y todo lo que va a ser la voladura de túneles y galerías. Un sistema de avance, un esquema de túneles. Este es nuestro sumario de lo que van a ser nuestras clases y de lo que queremos ver. Lo que les decía hace un momento, lo que quiero es que todos seamos partícipes de esto y que si necesitamos interrumpir la clase porque algo no estamos entendiendo, podamos interrumpirla. Siéntanse en total confianza de interrumpir, porque lo que quiero yo es transmitir mis experiencias, lo que quiero es que ustedes puedan aprender, ¿sí? Entonces, un poquito ahora lo que quiero es ver más o menos en qué nivel estamos todos para ya ir entrando a lo nuestro, ya entrar al baile. Si hay alguna pregunta hasta aquí, duda, consulta, siéntanse en la libertad. No hay dudas, no hay consultas. Vamos a utilizar varias herramientas, inclusive los Excel, los voy a pasar para que podamos ver, dimensionar los equipos, para que podamos realizar las mallas, ¿no? Y todo el material se los voy a ir pasando antes de la clase para poder realizar una mejor clase. Todos tienen los horarios. A ver, vamos a realizar el diseño de mallas. Vamos a ver algo de algunos softwares. No tengo las licencias, por eso no podemos verlas, ahondar en el tema de software. Pero vamos a ver algo. Vamos a tratar de ver algo. Los horarios de clases son hoy, el jueves y el sábado, ¿verdad? ¿Tienen problemas con eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, creo que no hay. Sí, vamos a tocar control de vibraciones. Creo que no hay mayor problema entonces. Bueno, señores, empecemos. Empezamos con un cuestionario. Por favor, ingresen a www.menti.com. Ese es el código 195828 y empecemos a realizar el cuestionario, ¿les parece? Veamos un poquito lo que ya va a ser el capítulo 1. ¿En qué consiste el método de perforación Rasenburg? ¿Alguien me podría decir? Vamos a empezar por ahí, ¿les parece? ¿Alguien ha visto el método de perforación Rasenburg? Pero, disculpe, eso creo que lo usan para perforar chimeneas. Realizan un taladro piloto y luego con un escariador en la parte inferior van perforando y van... es un método mecanizado donde no se usa explosivo y se dejan las paredes de esta chimenea o de esta labor bastante lisos. Ya, sí, efectivamente.
Ese es el método de Heisenberg. A ver, otrita. ¿Qué tipo de energía causa la mayor fragmentación dentro de la roca en la voladura con cargas confinadas en los taladros? ¿Qué tipo de energía? Hay bastantes energías que están dentro de un taladro cuando realizamos la voladura, pero ¿cuál es la que más causa el daño? Y existen ondas también, ¿no? ¿Alguien? ¿Qué tipo de energía creen que es la que más causa? Diego Soto, ¿qué tipo de energía crees que es la que causa más daño en una voladura? Ingeniero, soy Diego Soto. Adelante, Diego. Tengo entendido que la energía tiene más daño en un acceso rocoso viene a ser la energía producida por las vibraciones de la detonación. Ya. ¿Alguien más? Norma Córdoba. ¿Qué tipo de energía es la que causa más daño dentro de una voladura? Yo considero que la energía que más daño causa en una voladura es la que se produce después de la detonación del explosivo y las vibraciones que causan estas. Ya, no. A ver, creo que hay respuestas en 8. Energía química, energía de onda de choque. Existen varias energías que se dan dentro de un taladro en una voladura, ¿no? Está la energía de gases, que son las que producen las ondas. Son dos tipos de ondas. Una onda que va, es como cuando nosotros botamos una piedra al agua. ¿Alguna vez han visto o han botado una piedra al agua, al lago, al río, y empieza a hacer ondas, verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ondas. Y se van abriendo las ondas, se van expandiendo. Se botan contra algún objeto, una piedra que existe en el sector o la orilla del mar y vuelven. Bla, 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 bla. Es lo mismo lo que pasa en una detonación. Se vienta, ¿sí? Y la respuesta correcta a la pregunta ¿cuál es la energía que más daño causa? Se la llevó Tony Cayo, se la lleva la estrellita. Tony, sí es la energía de gas, ¿sí? Sí es la energía de gas. Entonces, es la energía de gas la que más daño causa. Pero son estas ondas que se producen después del impacto de la energía que bota el gas, son las que chocan con nuestra cara libre y retornan y cortan el macizo rocoso. En una voladura superficial en bancos, es muy fácil distinguir las caras libres, ¿no? Pero ya en una minería subterránea, tenemos también caras libres, son los arranques que llamamos, o que llamamos maricones también. Son lo que realizamos con las rimadoras de un diámetro mayor a nuestros taladros de la malla, ¿no? Y esto nos permite tener una cara libre donde estas ondas reboten y vuelvan a fraccionar la roca que queremos y al tamaño que queremos. Todo eso debemos de saber los conceptos y debemos manejar cuál va a ser nuestra malla, ¿no? Un poquito nos vamos adelantando, pero más o menos para saber si tienen un poco de idea de lo que estamos viendo. Vamos a ir entrando al capítulo 1. ¿Sí? Vamos a ir entrando al capítulo 1, que es la introducción a métodos de perforación de roca. En primera, tenemos que saber que
La perforación es, si no la primera operación unitaria dentro de una operación minera. La perforación, en realidad, es el poder realizar pozos, huecos en nuestro frente de trabajo para rellenarlos de explosivos con la finalidad de realizar una tronadura y extraer el mineral que requerimos, o la apertura de galerías secundarias, ¿no? La finalidad, como les decía, es generar pozos donde se verten explosivos y sus accesorios. Los sistemas de penetración de la roca, la clasificación por secuencia de aplicación son mecánicos, de percusión y rotación, ¿sí? La rotopercusión, que es la mezcla de ambos dos. También tenemos los térmicos, la lanza térmica, plasma, fluido caliente, congelación. En realidad, este sistema térmico de lo que habla es de tener la roca a una temperatura alta y pasarla al frío y mediante eso generar una ruptura. O viceversa, tener una temperatura fría y pasarla al caliente. Yo tuve la dicha de ver este efecto, este sistema, pero a pequeña escala, en una trituradora primaria, en una empresa de Chile, porque teníamos un bolón grande y no se podía reventar el bolón en la trituradora. Entonces lo que optamos es realizar en este sistema, meterle agua caliente, la expusimos en temperaturas muy altas para luego meterle hielo y reventó, la piedra reventó, las rocas reventó, no funcionó. Pero en escala pequeña, ya el realizar eso en una escala mayor, no lo he visto aún, ¿no? A una escala industrial, aún no lo he visto, ¿no? Pero está todavía bastante lejos el realizar esta escala, ¿no? Porque necesitamos bastante energía. Y esta energía ahorita es bastante difícil de manejar, ¿no? Y se va complicando el tema. Luego, tenemos hidráulicos, chorro de agua, erosión, cavitación. Estos sistemas aún no están optimizados, es bastante caro. Y entonces están, ¿no? Los sónicos, vibración de alta frecuencia, químicos, microvoladuras, disolución. En estos químicos tenemos algunos avances, pero nada, tenemos los eléctricos, arcoeléctricos, inducción magnética, rayos láser, los sísmicos con rayos láser, los nucleares, la fusión, ¿no? En realidad, la perforación que en estos momentos nosotros llevamos es la desotopercusión, ¿no? Entonces, esa es la energía en el 99% a nivel mundial, es el sistema de perforación que estamos utilizando. El resto de los sistemas, si bien están en tema, digamos, de laboratorio, es decir, porque no las tenemos, ¿no? El método que utilizamos ahorita es el mecánico, el realizar mecánicamente, ¿no? Son las perforadoras, ¿no? En la parte mecánica, los componentes principales de un sistema de perforación mecánico, ¿no? Son la perforadora, que es la fuente de energía mecánica, la sarta de perforación, que es el medio de transmisión de esta energía, los triconos y bit,
que son los que ejercen la fuerza sobre la roca, ¿no? El fluido de barrido, que es cuando ya hemos terminado, vamos limpiando el taladro para finalmente ser cargado. Tenemos varios métodos de perforación, ¿no? Los trabajos de perforación que realizamos hoy en día están entre los manuales y la perforación mecanizada, ¿no? Tenemos pequeña minería, tanto en Bolivia, en Perú, en Chile, que no tienen la suficiente inversión como para realizar una minería mecanizada. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es agarrar un equipo de perforación, jackler, stopper, perforaciones manuales, y empezar a realizar la perforación manual, ¿no? Lamentablemente esas pequeña minería, los pirquineros, los cooperativistas, no pueden realizar, no pueden comprar un jumbo, un scoop, un volquete, por la inversión que se tiene en esto, ¿no? Sus dimensiones de un equipo pequeño, de una manual, es de 1 pulgada, 1 pulgada y media, ¿no? Y la longitud también del taladro. Entonces, eso va a hacer que nuestra producción sea menor. Obviamente, si nosotros vamos a utilizar un jumbo para realizar un frente, vamos a tener mayor cantidad de roca, ¿no? Suelta. Y si vamos a utilizar una jackler, vamos a tener menor cantidad de roca, ¿no? Esto, más que todo, es igual, como les decía, en base a inversiones. Las inversiones que va a realizar la empresa y demás, ¿no? Pero generalmente la perforación manual hoy en día simplemente es para las empresas o para las cooperativas, los pirquineros y algunas empresas pequeñas, ¿no? En general lo que nosotros queremos ver y tomar más énfasis es en la perforación mecanizada, ¿no? Los equipos de perforación que van montados sobre estructuras con las que el operador consigue controlar todos los parámetros de la perforación, posiciones cómodas. Estas estructuras o chasis pueden ir montadas sobre neumáticos o pueden ir sobre orugas. Estas pueden ser automotrices o remolcables, ¿no? Los tipos de trabajo, tanto en superficiales como en subterráneas, pueden clasificarse en perforación de banqueo, perforación de avance y galerías y túneles, perforación de producción. La perforación de banqueo es el mejor método que tenemos hoy en día para una voladura de rocas en superficie. No vamos a tocar mucho el tema, pero la idea es tener una cara libre, como les dije, y ir viendo que el esponjamiento y demás no sean muchísimo mayores, ¿no? En el tema de la perforación de galerías y túneles, en el tema subterráneo, que es lo que nos interesa, se necesita abrir un hueco inicial que nos dé una cara libre, lo que les decía hace un momento. El poder generar una cara libre donde nuestras ondas de fracción y refracción se vayan a chocar y podamos realizar el corte de la roca. La perforación de producción se utiliza en las explotaciones mineras, principalmente subterráneas, para labores de extracción del mineral,
los equipos y los métodos varían según el sistema de explotación, siendo un factor común el residuo espacio disponible de las galerías para efectuar los galenos. Nosotros tenemos que ver y dimensionar, más adelante a tratar de dimensionar, vamos a dimensionar qué tipo de equipo vamos a utilizar en nuestra galería, ¿no? Un jumbo de un brazo, de 2 brazos, de 3 brazos, hasta de 4 brazos. Hoy en día existe una cantidad de equipos ya inclusive georreferenciados, que simplemente uno tiene que ir y apretar el botón play y empieza a perforar solito. En Chile tuve la suerte de ver justamente un equipo automatizado, totalmente digital, el cual utiliza un paquete que te ayuda a ver en tiempo real, dentro del jumbo, el frente, ¿no? Aquí trabaja muchísimo topografía, planificación, porque sacan el frente exacto, ¿sí? Tienen que tratar de sacar lo más exacto posible, porque es con esto que juega planificación. Planificación le da la medición topografía, y planificación mide el contorno, realiza la separación de la malla mediante un paquete y lo carga a un USB, ¿sí? A un drive. Va el operador, recoge su drive, lo pone al jumbo, y el jumbo se georreferencia automáticamente mediante puntos que existen en la mina y empieza a realizar las perforaciones. Ayuda muchísimo en el paralelismo, que es lo que debemos tomar en cuenta dentro de una perforación, para que nuestra perforación sea exacta. Lo que nosotros más tenemos que tomar en cuenta es el paralelismo que debe haber dentro de taladro y taladro, y nos ayuda muchísimo estos nuevos equipos que están apareciendo, ¿no? Nos dan mayor precisión, y ya el error simplemente viene en el cargado, e inclusive ya ni a veces en el cargado, porque existen cargadores eléctricos que ya van tomando el peso del explosivo y van metiendo de acuerdo al diámetro y longitud de nuestro taladro, ¿no? Las perforaciones de chimeneas, aún hay en lugares donde se realizan manualmente, en otras tenemos algunos ya los benditos Alimac, ¿no? Pero ya en su mayoría ya están el Racing Board que hablábamos hace un momento, que ya viene sin voladura y cuida bastante las paredes. Más que todo esto lo utilizan para extracción vertical, para poder realizar cuadros, para poder realizar extracción vertical, ¿no? Y es muy caro. En la actualidad muy pocas, casi ninguna empresa tiene, realizan contrataciones externas a contratistas para poder realizar estas chimeneas de gran envergadura mediante Racing Board, ¿no? El costo es bastante caro, como les digo, por eso es que más que todo se realiza la contratación de empresas especialistas. La perforación con rocas de recubrimiento, aquí, miren, debemos ver muchísimo el tema de nuestra roca. A veces hemos chocado nosotros con rocas muy malísimas, que metes el taladro, sacas y inmediatamente ya se ha caído tu taladro y ya no lo puedes cargar, ¿no? Entonces, existen métodos. ¿Qué debemos hacer cuando nos pasa esto? Hay varias soluciones, ¿no? Podemos utilizar un químico que se mezcla juntamente con el agua, y al momento que metes forma como una capa que evita que la roca se caiga, ¿no?
puedes utilizar los PVCs, los tubos, o incluso, miren, cuando estábamos en Chile, contratan a un especialista, el cual nos pide no tubos, sino le metimos tubos de cartón, ¿no? Y fueron eficientes, fue eficiente, dio resultado, ¿no? Dio resultado, meterle el cartón y luego cargabas, era muchísimo más económico que meter los PVCs, ¿no? El problema fue el conseguir el cartón. Tuvimos que hablar a la fábrica, se traían directamente desde la fábrica hacia la mina, pero redujo el costo, ¿sí? El problema fue encontrarlo primero, ¿ya? Fue un tema de ser eficaz, porque subimos el costo, el tratar de conseguir, traerlo desde allá, y luego fue eficiente. Sí, porque nos redujo el costo. Nos redujo el costo significativamente, nos ayudó bastante en el tema del P80. Pudimos llegar, yo cuando llegamos, cuando realizamos los primeros días, cuando llegué y mi jefe, también llegamos juntos a Chile, a Centinela, nos dice el gerente: bueno, señores, nosotros ahorita nuestro P80 es 8 pulgadas y nosotros necesitamos tener 6 pulgadas de P80. Fue una tarea ardua, días sin dormir, el pensar cómo lograr ese objetivo, y logramos primeramente ajustando el tema de los paralelismos, ajustando el tema de la perforación, del cargado, del taco, que es muy importante dentro de la minería, en el tema de la cara libre, la distribución de los taladros. Llegamos a tener a un 6%, realizando todos esos ajustes, ¿sí? Pudimos llegar a ese 6% realizando todos esos ajustes. Luego viene otra reunión, Superintendencia Minas, Superintendencia Planta, y nos dicen: bueno, necesitamos que nuestro tamaño de fragmentación sea de 5 pulgadas. Volvimos a hacer la misma tarea, tratar de ajustar nuevamente nuestros tiempos, desde ajustar la malla más que todo. Y ahí es donde logramos bajar a un 5.30 el tamaño, el P80, y fue justamente con lo que les comentaba, ¿no? Con los tubos de cartón. Entonces eso nos ayudó mucho. Luego logramos llegar sustantivamente al 5, y luego nos pidieron bajar a un 4.5, donde ya no participé en eso, ya terminó mi contrato y me tuve que volver a Bolivia, ¿no? Pero eso es en términos generales lo que pasó allá. Y es lo que tenemos que ver nosotros. El sostenimiento de rocas, nosotros tenemos que ser muy meticulosos en lo que les decía hace un momento, en el tema del sostenimiento, ¿sí? El sostenimiento de nuestras galerías, primeramente tienen que pasar por una buena perforación y una buena voladura, ¿no? El tratar de realizar contornos con un precorte de cañas, como le llamamos acá vulgarmente, el tratar de cortar como queso y que se nos queden las medias cañas en el techo, ese es el objetivo principal, y ahí se va a medir nuestra eficiencia en voladura, ¿sí? Nosotros, como especialistas en voladura, en perforación, tenemos que demostrar a la gerencia que nuestros costos son bajos, somos eficaces, ¿sí? Con bajos costos logramos que el tamaño perfecto de roca para mina y planta, ¿sí? Y la estabilidad de nuestras galerías. Eso es lo que debemos realizar. Más aún si hablamos de un túnel hidráulico
o casetero es donde más debemos cuidar la corona y los laterales superiores, ¿no? Es muy importante que nosotros aprendamos a realizar una malla y a cargar una malla con esos parámetros. Los campos de aplicación de los diferentes métodos de perforación son dos grandes campos, son dos grandes métodos mecánicos de perforación de roca, ¿no? Estos son los rotopercutivos y los rotativos. Debemos ver, los rotopercutivos son los más utilizados en casi todos los tipos de roca, tanto si el martillo es de cabeza, la cabeza se encuentra situada en el fondo del baseno, ¿no? Estos, los rotopercutivos, son los que más utilizamos dentro de la minería. Los rotativos son de penetración por trituración, empleando triconos, se amplía en roca de dureza media, alta, la penetración por corte utilizado de brocas especiales, se aplica en rocas blandas, ¿no? En el primer método es para roca media a dura, ¿sí? Y en los rotativos son de media a suave, ¿sí? Los campos de resistencia, según las rocas, se van al tema de la percusión, se van al tema de la velocidad de penetración, ¿no? Debemos tomar en cuenta el tipo de perforadora que vamos a utilizar, una rotopercutiva o una rotativa, ¿sí? Debemos tomar en cuenta el tipo de roca que vamos a tener al frente, ¿no? Si nuestra roca va a ser una roca dura, una roca que va a tener resistencia a la rotación, entonces debemos utilizar otro tipo de martillo, otro tipo de cabeza, otro tipo de fondo. Las cabezas, por ejemplo, de las de trituración, las triconos, han resultado excelentes en minería superficial y también excelentes en minería subterránea, ¿no? Pero debemos, nuevamente les digo, debemos ver nuestros costos. Todo se va a basar a un costo elevado o a un costo mayor que tenemos, ¿no? Otros criterios que intervienen en la selección de equipos de perforación son los económicos, lo que les iba diciendo, el diseño mecánico, la galería, qué tipo de galería vamos a tener, ¿no? El mantenimiento y los servicios que estos van a depender, la capacidad operativa que vamos a tener y la adaptabilidad de los equipos y de las explosiones, las condiciones de área de trabajo, accesibilidad, tipo de roca, fuentes de energía y demás. El tema de energía es algo que se sufre bastante en Chile. En Bolivia no tenemos tanto ese problema y creo que en Perú tampoco, ¿sí? Pero en Bolivia tenemos bastante ese problema en Chile se tiene bastante ese problema de energía porque el jalar una línea de energía hacia la mina es muy, muy, muy costoso, ¿sí? Entonces, ¿a qué optan las empresas? Optan a poner grupos generadores, que estos nos ayudan y realizan todo el trabajo, ¿no? Nos sale muchísimo más barato. Yo cuando llegué dije, no, imposible que nos salga mucho más barato el utilizar petróleo, diésel, para generar energía mediante los grupos electrógenos para la mina, para la planta, para el campamento, que jalar una línea energética. Pero me demostraron en Chile con números
que era mucho, mucho más barato el poder realizar el poder utilizar los generadores que jalar una línea, ¿no? En tiempo y en economía, más que todo, era muchísimo mejor. La clasificación de las rocas, vamos a ir entrando ya a esto que es la clasificación de las rocas, según su origen, según su grado de dureza y cuál es la mejor perforación que debemos realizar, ¿no? Según su origen, las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, ¿no? Un poquito viendo la parte geológica, que es lo que nos interesa, ¿no? La clasificación de rocas según su origen y sus propiedades. Dentro de la corteza terrestre tenemos varios minerales, rocas, ¿no? Por ejemplo, el talco es fácil de triturarlo, lo podemos triturar hasta con los dedos. El yeso fácilmente se raya con la uña. La calcita mica difícilmente se raya con una uña. La florita fácilmente se raya con una cuchilla. El apatito, ¿sí? Eficazmente rayada con una cuchilla. ¿Ya? El feldespastos. El cuarzo ya nos raya vidrio, se puede rayar con algunos aceros, también se puede rayar con tungsteno, ¿no? El topacio, son ralladores especiales, ¿sí? Coridón, raya con el vidrio, raya con berilino. El diamante, raya el vidrio, rayando con diamante. Más o menos cómo podemos clasificar el tipo de rocas, ¿no? Existen las rocas volcánicas y las rocas ígneas. Un poquito para que ustedes vayan viendo estos temas, voy a pedir que me ayuden con la lectura algunos de ustedes. ¿Qué les parece si empezamos con Joel Mamani? Joel Mamani, ¿me podrías ayudar con rocas volcánicas, por favor, con la lectura? Sí, claro. A ver, ¿se me escucha, verdad? Sí, sí. Ya, a ver, bueno, empezamos. Rocas volcánicas, formadas por masas o mantos de lava, magma solidificados y cristalizados. Si un magma es solidificado lentamente y sometido a una presión alta, a gran profundidad, se forma una roca de cristales mayores y grano grueso como el granito, la monzonita, etc. Cuando emerge más próximo a la superficie de la Tierra, en forma de lava, las masas se enfrían más rápidamente y forman una roca con granulación más fina como el basalto, pórfido y la diabasa. Ya. Estas rocas volcánicas, como indicó Joel, gracias, están formadas por masas, por mantos. La lava volcánica, el magma, se solidifica, ¿no? Y genera cristalizados. Acá tenemos algunas rocas que en Bolivia las llamamos, por ejemplo, la formación Guanuni, la formación se me fue ahorita de la cabeza, que son justamente formaciones volcánicas, ¿no? Las rocas ígneas, por favor, Fernando Ayaz, ¿me podrías ayudar con las rocas ígneas? Jorge Salas, ¿me podrías ayudar con la lectura de las rocas ígneas, por favor? Sí, ingeniero, no hay problema. Las rocas ígneas formadas por la solidificación de una masa fundida, mezcla de materiales pétreos y de gases disueltos denominadas magma. Si la roca se ha enfriado en contacto con el aire o el agua, se le califica como roca ígnea intrusiva o volcánica. Cuando el magma se enfría por debajo de la superficie terrestre, se forma una roca ígnea intrusiva o plutónica. Esas son las rocas ígneas.
La velocidad de enfriamiento del magma da lugar a que los minerales cristalizados tengan diferentes tamaños, grandes si es lenta y pequeños si es rápida, ¿no? Entre más rápido se enfríen, van a ser más pequeñas nuestras rocas. Entre más lento se enfríen y sean cristalizados, van a ser más grandes, ¿no? Un caso intermedio es el pórfido, en la que se observan grandes cristales dentro de una masa o matriz de grano fino. Los tres tipos se encuentran generalmente en forma de diques con potencias de 1 a decenas de metros. El caso más normal es el de una velocidad de enfriamiento moderada que da lugar a una roca masiva con un tamaño de grano medio de un 5 milímetros. Durante el proceso de enfriamiento de este magma se van produciendo varias formaciones, ¿no? Para esta lectura quisiera que me ayude Edison Quispe. Ya, clasificación de las rocas según su origen y principales propiedades. Bueno, durante el proceso de enfriamiento de un magma, su composición varía, pues se produce una cristalización fraccionada, de acuerdo con la presión y temperatura de cada momento. También, el líquido residual puede reaccionar con minerales ya solidificados y cambiar su contenido químico. Además, la composición química original del magma puede haber sido muy distinta. Las diferentes condiciones físicas y químicas que se han dado durante la solidificación del magma hacen que exista una gran variedad de rocas ígneas. Estas están formadas por diferentes minerales, de diversos tamaños y agrupados de distintas formas, dando por resultado que sus características físicas y químicas sean muy heterogéneas. Por lo tanto, su comportamiento ante la fragmentación, corte, desgaste y meteorización puede ser variada, aunque las rocas ígneas sin meteorizar, a efectos de su perforación, son todas duras y compactas. Si la roca tiene un contenido de óxido de silicio superior al 62%, geoquímicamente se le denomina ácida, entre el valor del 55% intermedia, entre 45 y 52 básica, y finalmente con valores menores del 45% es ultrabásica. En el mismo sentido que las rocas ígneas son más pobres en sílice, a la vez son más ricas en silicatos ferromagnesianos. Las ácidas son más abrasivas y duras que las básicas, pero estas últimas son más densas y resistentes al impacto que las primeras. Un poquito más o menos de lo que hablábamos, ¿no? Los depósitos del magma, los depósitos aluviales, la metamorfogénesis antifogolítica, murmur, ¿no? Los tipos de roca, el granito, la diabasa, el basalto, que vienen en este sector y se van formando de acuerdo al calor volcánico, ¿no? En realidad son estos focos de calor que forman los depósitos volcánicos los que ayudan a mineralizar. Entre más cerca estemos del foco de calor, más cerca, más cristalizados van a ser nuestros minerales, más cristalizados van a ser nuestras rocas, ¿no? Y entre más alejados estemos del foco de calor, ya sea del volcán, entonces va a ser más menor nuestra cristalización, ¿no? Es raro que un solo tipo de roca se dé en un lugar. Este hace más difícil prever si la roca será fácil, difícil de perforar. Es muy difícil. Cuando ustedes estén en minería y los que ya están trabajando, se van a dar cuenta. Estamos empezando con una roca buena y vamos perforando ya a los metros, ¡plaf! Nos viene una falla, cambia de roca, se viene una pizarra, empieza a caer.
Entonces, nuestro control de perforación y voladura tiene que estar día a día, junto con la supervisión de mina. Los de perforación y voladura debemos vivir dentro de la mina, ¿no? Estos cambios suceden repentinamente. ¿Dan muestras? Sí, dan muestras. Hay algunos indicios, tanto en la perforación, o en la misma roca va apareciendo agua, se van diaglasando más. Entonces, esos indicios nos ayudan a ver un poco qué es lo que va a pasar más adelante. Pero este cambio de tipo de roca es uno de los factores que más nos cohíbe en nuestro trabajo, ¿no? Y al que más tenemos que atacar. La respuesta exacta a la pregunta de cómo vamos a atacar una roca es simplemente después de la perforación y la voladura. Vamos a perforar, vamos a volar y vamos a ver lo que se nos viene enfrente. Lamentablemente en ninguna parte del mundo viene un solo macizo rocoso, un solo tipo de roca. Entonces, la caliza. La caliza es normalmente fácil de perforar y causa poco desgaste, ¿no? Poco desgaste en nuestras rocas. Sin embargo, si es una caliza como vemos en la foto, se nos va a complicar el panorama, ¿no? Se nos va a complicar el panorama no porque sea difícil de perforar, sino porque ahí incluso se nos va a trancar la broca, podemos tener problemas de que se caiga el pozo o el hueco que vamos a realizar. Entonces, tenemos bastantes problemas, ¿no? Ahí es donde tenemos que atacar. ¿Cómo? Ver en realidad qué podemos hacer para que esto no ocurra, para que no se nos atasque el taladro, para que no se nos caiga el pozo o el hueco. Debemos tomar medidas. Les decía, podemos poner químicos que existen juntamente con el agua y esto va a hacer que por un tiempo, que no es mucho, resista nuestro taladro, o podemos meter, en el caso que les decía que utilizamos en Chile, los cartones, los tubos de cartón, o podemos poner el PVC, que estamos más acostumbrados a eso, ¿no? Las rocas sedimentarias están formadas por la acumulación de restos, detritus de otras rocas preexistentes, ¿no? En el caso de las rocas calcáreas, es el magma que va recolectando pequeñas rocas que existían ya, que eran preexistentes, ¿no? La precipitación química, la solubilidad de los minerales, la acumulación de los restos de los animales, vegetales, todos estos van formando rocas, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? En una primera clasificación de las rocas sedimentarias se tiene en cuenta su proceso de formación, después se consideran los tamaños de los granos, sus características de la unión y los tipos y calidades de sus minerales y componentes. Estas son algunas rocas sedimentarias: la caliza, el esquisto, la arenisca. Con frecuencia la caliza y el esquisto no son abrasivos, son fáciles de perforar y permiten una alta penetración y muy poco desgaste de nuestras rocas, ¿no? En cambio, las areniscas, que también es una roca sedimentaria, causan mucho desgaste por su contenido de cuarzo, ¿no? Las areniscas tienen bastante contenido de cuarzo y estas son las que causan bastante desgaste en nuestra. En realidad, las rocas sedimentarias en su gran mayoría son fáciles de perforar, ¿no? La caliza, el esquisto, la arenisca son fáciles de perforar, ¿no? Pero existen algunas areniscas que por la cantidad de cuarzo que contienen estas,
causan muchísimo desgaste dentro de nuestras rocas. Y la vida de la roca también es algo que debemos cuidar, ¿no? Las rocas metamórficas, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estas ya vienen más duras, estas sí causan bastante abrasión, son granuladas finas, son muy difíciles de perforar por esto, tienen bastante cuarzo, tienen bastante desestibilidad, causan mucho desgaste en nuestras perforadoras. La cuarcita, que contiene gran cantidad de cuarzo y que causa mucho desgaste de nuestra perforadora, ¿no? Las rocas sedimentarias están formadas por el material impermeabilizado de la corteza terrestre sólida de la tierra, el mismo que con el tiempo se ha erosionado y ha sido transportado sedimentariamente en las bocas de los ríos sobre el fondo de los mares prehistóricos, ¿no? Un ejemplo de estas rocas sedimentarias, las areniscas, las pizarras, las calizas. Las rocas metamórficas están formadas a partir de rocas volcánicas, sedimentarias, la influencia de la presión, de la temperatura o del intercambio de elementos con el ambiente circundante transforman su estructura y composición, son originadas por el importante transformación de los componentes mineralógicos de otras rocas preexistentes, endógenas o exógenas. Estos grandes cambios se producen por la necesidad de estabilizarse sus minerales en unas nuevas condiciones de temperatura, presión y quimicismo. En estas rocas tenemos el basalto y la diorita, ¿no? Son dos tipos de roca ígnea, a menudo desgastan muchísimo las barras y las brocas y pueden ser fáciles de perforar. El granito, las comparaciones están hechas con granito común, el cual se considera que tiene un desgaste, características de perforabilidad normal, ¿no? El granito es amigable con la perforación. Las rocas metamórficas, un poco la leptita, la gneis, son de lava volcánica, el granito, anfibilones, ¿no? Son un poco de estas rocas que vamos a ir viendo y las cuales tenemos que ir cortando nosotros con la perforación. El mármol, la caliza, ¿no? Son calizas cristalizadas, el mármol es una caliza cristalizada, ¿no? De muchísima dureza, que es bastante costoso el poder perforar el mármol. Y tenemos un poco este cuadro que nos muestra el desgaste, la roca sedimentaria, la calor, la presión, es lo que hemos ido hablando, ¿no? Cómo se han ido formando estas rocas. La roca ígnea, la roca metamórfica. Igual volvemos a ver la solidificación, el desgaste del transporte, el depósito, cómo se han ido formando estas rocas. Las sedimentarias, las rocas metamórficas, magmas, ígneas, que vamos viendo. De acuerdo al sílice que vamos a tener, el componente equivalente va disminuyendo de acuerdo a la temperatura. Lo que habíamos hablado, lo que habían leído hace un momento sus compañeros, ¿no? Las propiedades de las rocas que afectan a la perforación. En realidad, lo que más va a afectar en un punto mayor es la dureza, ¿no? La dureza de la roca, la resistencia a la penetración que tiene el cuerpo, la roca, un cuerpo duro. Esos son uno de los factores que más
nos va a causar problemas, ¿no? La función de la dureza de la roca, eso es lo que debemos medir nosotros. En base a eso vamos a determinar nuestra malla en relación a la dureza, a la composición de los minerales y al tipo de roca que vamos a ver enfrente, ¿no? Rocas laminadas, la textura, alimentación mineral, nada fino, medio grueso, la mica, el cuarzo. Ahí van constituidas las rocas, ¿no? El tipo de metamorfismo que han sufrido estas rocas, ¿no? El grado de metamorfismo que es esquisto, fílita, ¿no? Ahí vamos viendo más o menos esta tablita. La estructura, ¿no? La roca masiva, si los granos de los minerales están mezclados con una masa homogénea, por ejemplo, el granito, en una roca de especie laminada, los granos de minerales están agregados según las capas o láminas, ¿no? La perforabilidad, la dureza, el tamaño de grano, la abrasividad, esos son los factores que debemos tomar en cuenta para la perforación. Las características de los terrenos respecto a su perforabilidad. Los terrenos de las rocas tienen numerosas propiedades como composición química, los minerales constituyentes, qué tipo de minerales van a estar. No es lo mismo tener un oro en cuarzo que un oro en antimonio, por ejemplo, ¿no? El antimonio se nos va cayendo y el muy difícil de perforar, es muy abrasivo, muy duro, vamos a tener muchísimos problemas en la perforación, ¿no? Mientras que un oro que viene con antimonio, el antimonio y el oro están en una roca muy suave que se va cayendo y vamos teniendo problemas, ¿no? La resistencia a la compresión, la abrasividad, la dureza al impacto, la consistencia que va a tener la roca. Como les digo, no vamos a tener que ver muchísimos factores en la roca para mejorar nuestra perforación y nuestra voladura, por ende, ¿no? Las propiedades principales que afectan a la perforabilidad son la dureza, la resistencia a la compresión, lo que les decía hace rato, la abrasividad, la consistencia, ¿no? La disposición de la roca o terreno para resistir el desmenuzamiento, esa es la consistencia que va a tener, ¿no? ¿A qué grado podemos bajar el P80? Debemos ver de acuerdo a la consistencia de roca que vamos a tener al frente, ¿no? Igual la dureza de la roca, como les comentaba, no es lo mismo tener un antimonio enfrente con oro que tener un oro en cuarzo, ¿no? Entonces eso es lo que debemos ver, la dureza que va a tener, la abrasividad de la roca, del terreno, las erosiones, el material que tenemos enfrente. La resistencia compresiva es lo que les andaba diciendo, es lo que vamos a tener, qué grado podemos tener de compresión, qué tanto se nos va a disminuir, y esto nos va a ayudar para sacar el P80. Lo mismo, ¿sí? En la mayoría de los casos es difícil clasificar una especie de roca de acuerdo a su perforabilidad, dependiendo muchas veces de las definiciones y de un criterio a otro, ¿no? Generalmente no vamos a tener el tiempo, eso quiero que todos lo tengan grabado. No vamos a tener el tiempo de decir, esta es una roca, ¿qué tipo? Mandámosle al laboratorio geomecánico para ver qué tipo de roca es, la dureza, la compresividad, la sostenibilidad y demás. No existe eso, lamentablemente.
es una utopía dentro de la minería. Entonces no va a dar adelante este tema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver y tener un criterio bien definido. Es por eso que estoy redundando muchísimo en este tema de las rocas. Yo sé que es un poco tedioso este tema de los conceptos, pero debemos tener claros los conceptos, el tipo de roca, qué problemas vamos a tener con esas rocas que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Como les dije, aquí más o menos vamos a ir viendo la resistencia compresiva kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? El yeso está dentro de unos 500, la arenisca 1000, la caliza, las pizarras, la cuarcita ya tiene unos 4000, la taconita tiene 5000. De resistencia compresiva. Entonces esto nos va ayudando y esta tablita es la que más o menos nosotros tenemos que tener en mente para cuando estemos al frente, en el frente de trabajo, podamos decir, bueno, reconocer este es un granito y tiene unos 3000 de resistencia compresiva, entonces la percusión, cuánto va a ser nuestra velocidad de penetración, qué tipo de broca vamos a utilizar. Eso más o menos ya nos va a ir tomando, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos ver y tomar en cuenta. Es un poco tedioso el tratar de tener, pero uno que ustedes tengan en mente este tipo de yoga y de conceptos que tengamos, ya se nos va a hacer mucho más fácil, ¿no? Una caliza tiene unos 2000 kilogramos por centímetro cúbico de resistencia compresiva de la roca. Entonces hagamos esto, hagamos aquello, ¿no? Es mucho más fácil. Las decisiones, como les digo, son tomadas en el momento. En el momento es donde tenemos que ver, ¿no? Esa es una curva de precisión y de formación. Una zona no lineal, zona elástica, dúctil y quebradiza, ¿no? Entonces esto más o menos vamos a ir viendo con lo que nos mostraba hace rato, con el tipo y la resistencia compresiva de la roca. No sé, a ver, ¿les parece si hacemos un alto ahí para un poquito distensionarnos y vamos a algunas preguntas? Vamos a ver si hasta aquí estamos de acuerdo, estamos bien. Tienen la palabra, compañeros. Adelante. Sí, ingeniero, al inicio mencionó de que en un proyecto usted había participado donde bajaron el P80 de 6 pulgadas a 4, ¿cierto? Sí. En el control del paralelismo, ¿cómo lo hicieron, ingeniero? Y también solo lo bajaron con el control del paralelismo y con un buen taco. ¿Y qué taco utilizaron, no? O tal vez, ¿qué es lo que utilizaron, ingeniero? Excelente, Edison. ¿Sabes? Mira, sí, hemos bajado de un P80 que teníamos 8, hemos bajado primeramente a un 6.8, luego a un 6, luego bajamos a un 5, o sea, 5.3, ¿ya? Y luego a un 5, que fue el óptimo, pero al 4 yo ya no llegué, ¿no? Pero te voy diciendo cómo hemos ido obteniendo, o sea, no hemos tenido una varita mágica, ¿sí? Ninguno de nosotros, ni mi superintendente que estaba a cargo, ni yo, ni los demás que venían atrás, no hemos tenido una varita mágica de decir, bueno, esto es. Primeramente hemos estado en terreno casi 2 semanas viendo cómo trabajaban, ¿sí? Cómo trabajaban, cuáles eran los factores, y fuimos tomando nota de todos los factores. Uno, el paralelismo de los taladros, el diámetro de la broca, que también fue uno de una de las variables,
¿sí? El tipo de explosivo que utilizaban, el tipo de corte que realizaban, ¿no? La longitud que perforaban también fue uno de los parámetros, porque comentarles que cometemos errores, ¿sí? Debemos sacar el tiro para fin de turno. Sí o sí tiene que salir este tiro, limpiamos en el siguiente turno y en el siguiente volvemos a perforar y vamos, tenemos un ciclo. No, obviamente, todos tenemos un ciclo. Sí, pero viene la presión al operador, y el operador, por sacar el tiro, empieza a perforar, no sé, si tenemos una barra de 10 pies, empieza a perforar 8. Perfora 8, lo saca el siguiente le perfora 9, el otro por ser bonito le perfora 10, el otro le perfora 7, y ahí va, causando un montón de problemas, ¿no? El tema del paralelismo, el tema del espaciamiento de taladro a taladro, hubo un montón de problemas, ¿sí? Tuvimos un montón de problemas. El tipo de roca, como les dije, no era homogénea, y en ninguna parte del mundo es homogéneo una galería o una beta, ¿no? Siempre va cambiando, aparecen las pizarras, aparecen los granitos, aparecen un montón de cosas que en momentos te va ayudando. Si aparece un granito, es una belleza, ¿no? Es rocadura, compacta, que puedes continuar. Aparece una pizarra y se te va cayendo todo tu mundo. Entonces, tuvimos muchas variables, ¿no? Sí ayudó mucho el tema del paralelismo, justo lo que más nos ayudó, o sea, en la primera etapa empezamos a hacer los controles del paralelismo, de la longitud del taladro, del cargado del taladro, del cebado, ¿no? Empezamos con eso, ¿sí? Y ahí llegamos de un 8 a un 6.7, ¿sí? Un P80, de un 8 que teníamos inicialmente a un 6.7, que no era el óptimo todavía, porque teníamos que llegar a un 6 primeramente. Entonces, de ahí nos ayudó muchísimo la llegada de esos nuevos 2 equipos que compraron 2 jumbos, que ya eran lo que les comentaba, digitales, ¿no? Totalmente, ahí nos ayudó mucho en el espaciamiento y en el burden de la malla, porque ya eso lo diseñaban en oficina y nos los mandaban inmediatamente. La modernización que existía en esa mina fue lo que ayudó bastante. Y ahí fue que pudimos bajar entre un 5 y un 4, perdón, entre un 6 y un 5.8, inicialmente con la llegada de los equipos. Pudimos llegar al objetivo, pero ahí fue donde el gerente vio y dijo, bueno, si ya tenemos los equipos y estamos llegando al 5.8, podemos llegar al 5. Fácilmente, ¿no? Y fuimos nuevamente ajustando las cosas y llegamos a un 5. De ahí es la ambición, ¿no? Es la ambición tanto de mina, planta y la gerencia, obviamente, que entre mejores resultados tenga, mucho mejor, que nos pidieron ya llegar a un 4. Pero ahí ya no participé en el 4, muy difícilmente les puedo decir cuáles ya han sido las medidas o qué más han ajustado. Pero en realidad yo les puedo asegurar que nosotros tenemos una supervisión directa de perforación más que todo dentro de nuestra mina, dentro de nuestra operación. En la perforación, en el espaciamiento, en el paralelismo de nuestros taladros, en la longitud de nuestros taladros, con seguridad que vamos a optimizar bastante. Si no es lo ideal, vamos a llegar a un término muy favorable en nuestra operación. Pregunten, compañeros. Si no, yo voy a preguntar. Ingeniero, ¿y en esa parte la carga explosiva se mantuvo constante o la aumentaron? El factor de carga. Mira, sí jugamos también bastante con el factor de carga. O sea,
como les digo, el primer paso es la perforación y de verdad es el paso más importante, ¿sí? Entonces jugamos mucho con el tema de perforación, vivíamos dentro de la mina al lado del perforista. Lo bueno, como les digo, es que ahí, por ejemplo, existía una oficina de perforación y voladura. Entonces yo y mi supervisor y el superintendente simplemente nos teníamos que ir a meter al lado del perforista y en el momento del cargado, al lado de los cargadores, porque ese era nuestro trabajo, ¿no? Pero en Bolivia, por ejemplo, muy pocas empresas las tienen, ¿no? Glencore, por ejemplo, ahorita en Bolívar, no tiene esa oficina de perforación. Entonces el supervisor que tiene que ir de arriba para abajo, de arriba para abajo, y no puede estar parado al lado de su perforista para tomar estos datos, ¿no? Jugamos también con el tema de carga, el factor de carga, hubo en momentos, a principio lo bajamos, ¿sí? Lo bajamos, porque metía muchísimo explosivo, y esto producía que salgan bolones en vez de que podamos tener el fragmento que queríamos, ¿no? Teníamos muchísimo bolón y eso era producto de una sobrecarga. Fue uno de los factores que vimos, que observamos, ¿no? Tuvimos que bajar primeramente y luego fuimos ajustando, ¿no? La utilización de ciertos explosivos, el hidrogel, por ejemplo, ¿no? Ya dejamos de utilizar la dinamita como tal, utilizamos hidrogel, emulsión, utilizamos algunos otros. Pero, como les digo, ya fue un trabajo muchísimo arduo, porque era un día a día. No tenías que ver, cambiaba la roca, nuevamente cambiar la receta, y ya, pero ya con el tiempo, miren, hemos debido sufrir unos 3, 4 meses. Ya a partir del quinto mes, ya teníamos las recetas. Ya teníamos las recetas preparadas. Nos aparecía una pizarra. Ya, bueno, para la pizarra esta es la receta, ¿no? Y ahí íbamos jugando, ahí íbamos manteniendo el P80, ¿no? Porque no es decir, agarrar, ya listo, hacemos esta voladura, bueno, controlamos todo, volamos, un P80 excelente. Felicitaciones de gerencia y todo. Y al día siguiente, hazte fama, échate en cama y nos olvidamos del P80 y otra vez bajaba y subía. No podíamos. Y no puedes. Nosotros como profesionales y especialistas en perforación y voladura, no podemos cometer esas cosas. No tenemos que estar siempre sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿Cómo controlan en el campo el paralelismo en la perforación? Excelente, Rosmery. Sabes, eso va a ir en función. Como te digo, en Bolivia no he visto que tengamos ese tipo de jumbos ya sistematizados. Sé que en San Vicente ya está entrando a la modernización, ¿no? En Chile, por ejemplo, la mayoría de las minas, si no es el 100%, tienen ya red dentro de la mina. O sea, tú entras con tu tablet y existe ahí internet, ¿sí? Y tienes la información directa y el gerente en cualquier momento está ese dato viendo en su tablet, porque a todos los supervisores de entrada te dan tu equipo de protección personal y una tableta, ¿sí? Una tablet que está llena de los equipos, llena de los programas y demás que se utilizan dentro de mina, ¿no? Entonces, esta sistematización de la mina ayuda a que podamos controlar bastante bien, ¿no? Controlábamos muchísimo porque planificación nos mandaba los taladros y el espaciamiento, y no podía haber error porque la máquina, el jumbo, ya te decía, tú le dabas el punto de georreferenciado, y ya te decía, el segundo taladro viene a 20 centímetros o a 50 centímetros. Entonces ya se la sabía. Pero en muchas minas nosotros vamos a tropezar que no existe esa sistematización todavía.
¿no? ¿Qué hacemos con los jumbos antiguos que todavía no tienen esa sistematización? Lo que nosotros tenemos que controlar es el espaciamiento y que la dirección de la barra sea la misma. Si nosotros, nuestro cuadrante, vamos a meter la barra, no sé, con una dirección de unos 40 grados, de unos 45 grados, tenemos que asegurarnos que el siguiente taladro tenga la misma dirección, que trate de tener la misma dirección. Es por eso, es muy importante que la dirección, que topografía, nos marque el rumbo que tiene que seguir nuestra galería. Mediante ese rumbo que te va a marcar en la corona de la galería topografía, tú ya vas a tener con qué guiarte. O sea, vas a decir, bueno, aquí está el rumbo, entonces más aquí el brazo ya vas calculando con tu perforista, ¿no? Y esa es la manera manual, digamos, ¿no? Así de hacer ese tipo de control, ¿no? Y que tenemos que controlar bastante, porque como les digo, el perforista va a agarrar y él le mete nomás. Listo, sí, estoy controlando. Por más experimentado que sea, le mete, y si tiene la presión del jefe, la presión de todo el mundo por detrás, que tenemos que sacar la voladura, ni siquiera alcanza a perforar la longitud que nosotros necesitamos, ¿no? Y al final vamos a tener problemas en nuestro frente. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, ¿qué tanto varía la eficiencia de perforación desde una roca suave hasta una más consistente? Ya. Mira, en realidad, nosotros con una roca suave y una roca dura, tenemos problemas más que todo en perforación. Son cosas muy, muy diferentes. A ver, en una roca dura nos va a desgastar más la broca, el barreno. Una roca suave va a penetrar más rápido, va a ser más rápida la perforación, pero ¿qué? Vamos a tener problemas en el atascado de la broca, podemos tener problemas en el atascado de todo el barreno, podemos tener problemas en la caída del pozo, del hueco, ¿sí? En realidad esos son nuestros problemas, ¿ya? Y cuando vayamos ya a la voladura, cambia el panorama, porque es más fácil volar una roca dura que volar una roca suave, ¿sí? Y eso ustedes lo van a ver. Si nosotros utilizamos sentido común, dirían, no, pues es más fácil volar una roca suave que una roca dura. No, es más fácil volar una roca dura que una roca suave. ¿Sí? Un sencillo ejemplo, nosotros tenemos un pedazo de vidrio, agarramos un martillo, le damos, el vidrio se va a hacer añicos, es sólido, es duro, ¿no? Y si agarramos una plastilina y le damos con el mismo martillo, no se va a romper, pues la plastilina se deformará, pero no se rompe. Y es más o menos lo que pasa dentro de la voladura. Ese es un principio que tenemos, ¿no? La diferencia, como les digo, entre roca dura y suave en la perforación que ahorita estamos viendo, es más un tema de que vamos a gastar más brocas, ¿no? Como les decía hace rato, estamos explotando oro, ¿no? Y no es lo mismo explotar oro en cuarzo que explotar oro en antimonio, ¿sí? En antimonio se nos va cayendo, la roca es muy suave, muy deslizable, ¿sí? Y en cuarzo la roca es muy dura, nos cuesta muchísimo perforar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero, mi pregunta es sobre cada cuánto deberíamos afilar los injertos de las brocas. Si tomamos en cuenta lo que nos ha explicado ahorita, que hay rocas más suaves y más duras. Bueno, yo tengo entendido que es cada 50 metros avanzados, pero no sabría. Ya, excelente.
No hay una receta, no es lo mismo perforar lo que hablábamos hace rato, no es lo mismo perforar 50 metros de cuarzo que perforar 50 metros de pizarra o 50 metros de granito. Sabes, no hay un número así se cierta. Si bien los vendedores te dicen, debes afilarla cada 50 metros o debes afilarla cada 30 metros y te dan los afiladores y todo, no es siempre así. No, lamentablemente, como les digo, eso lo vamos viendo en el terreno, en el lugar. Tú agarras, empiezas a perforar y hemos tenido casos. Sí, hemos tenido casos, y eso yo les puedo decir a ciencia cierta. Hemos metido broca nueva, plaf, empiezas, 5 taladros, muerta la broca, y muerta de verdad, muerta de verdad, ni siquiera para afilarla ni nada. Otra broca de frentes que hemos perforado con 4, con 3 brocas nuevas, ¿sí? Generalmente el operador viene con su broca y sus 2 stand-bys en su mochilita, ¿no? Y empieza a perforar. Imagínate romper 4 brocas. Hemos tenido que salir de la mina, una mina que está a 400 metros ya de profundidad, desde nivel 0. Hemos tenido que salir desde ahí, 1 hora de salida, 1 hora de vuelta, 2 horas perdidas por una broca. Y luego viene al día siguiente la reunión y dice, ¿y por qué no hemos volado? ¿Por qué no hemos alcanzado la voladura? Pero es que la broca ¿por qué no meten broca? Pero hemos metido 3 brocas. Y ahí está el despacho de almacén. Pero el terreno se nos hizo duro, existía muchísimo cuarzo, la calidad de las brocas de ese lote que llegó no era buena, ¿sí? Entonces hubo factores que determinaron que ese día no sacamos la voladura como estaba planificado, ¿no? Son retrasos y retrasos que nos cuestan caro luego a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Señora, buenas noches. Buenas noches. Ya. De acuerdo a lo que usted menciona, me gustaría saber, entonces, en ese caso sería prácticamente imposible poder estimar el consumo de broca, se puede decir, por un tiempo determinado, suponiendo que se ha previsto avanzar una cierta cantidad de metros en un mes, entonces sería casi imposible estimar la cantidad de brocas que voy a usar en ese periodo. No. O sea, tampoco nos vamos a ir a extremos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Primeramente, tenemos nuestro consumo mensual que nosotros vamos a sacar mediante un promedio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver y vamos a definir mediante planificación el tipo de zoca que vamos a tener, ¿sí? Son datos que tiene planificación, el tipo de zoca más o menos que vamos a tener, planificación de geología, nos dirán qué tipo de zoca, cuántos metros vamos a avanzar en el mes, y nosotros vamos a sacar un promedio de bloques. A eso nosotros tenemos que hacer un recálculo de más o menos cuánto vamos a adicionar. Tenemos que tener un margen de error, ¿no? Si nos sale en nuestro cálculo que vamos a utilizar en este mes 10 brocas, nosotros, o por decir 9.1, nos sale en nuestro cálculo. Nosotros no le vamos a poner 9.1, ¿no? Le daremos 10, y a eso vamos a sacar un factor, ¿qué les digo? Un espacio que vamos a tener de alivio, que vamos a poder poner unas 2, por decirte, una más, para cualquier cosa, para cualquier eventualidad. Sí. En general, sí, sí se saca, ¿no? Eso es lo que hacemos. Pero existen factores, como les digo ese día, o sea, la calidad de las brocas que compraron eran malas, ¿sí? Más la dureza de la roca que se nos presentó enfrente, entonces no había broca que nos aguante, pues. Ese es el factor, ¿no? Pero de poder calcular cuántas brocas vamos a utilizar al mes, claro, tenemos que calcular y tenemos que aprender a calcular cuántas rocas, de acuerdo a la calidad de roca que vamos a tener enfrente. ¿Otra pregunta? Dije, una consulta más. Aquí estamos teniendo problemas en las corridas, ya que los taladros se van
tapando por las fallas, por las drusas. ¿Cómo podríamos hacer para que no se tapen, no? Anteriormente usamos PVC, ¿Ya? pero no nos salió bien. Sopló el explosivo, ¿no? Entonces, no sé qué De taco. podríamos hacer. Adelante, adelante, te estoy escuchando. Esa sería mi consulta. No sé qué podríamos hacer con los taladros que se taponean, ¿no? Por el tema de fallas y todas las circunstancias. Ya. ¿En qué operación estás, Rosmery? San Vicente. Uy, qué rico. Ya, mira, ¿sabes? Sí. O sea, tenemos ese problema, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar nuestro ingenio y nuestra eficacia, que les decía. Cuando utilizamos nosotros en Chile, por ejemplo, los PVCs, teníamos problemas con el taqueo. Sí, porque por ser plástico, a veces nuestro taco se salía. Sí, no estaban bien taqueados. Entonces, utilizamos el cartón, como les dije, ¿no? Tubos de cartón. Pero antes de utilizar el cartón, de taco empezamos a utilizar cartón. Cartón mojado. Mojábamos el cartón y lo metíamos en el taco. Metíamos previamente tierra, arena muy fina, ¿sí? Arena muy fina, primeramente, y luego metíamos el taco mojado. Y nos resultó excelente. Es ahí donde tenemos que ver algunas pruebas y error, ¿sí? El tema del PVC es buenísimo, ayuda muchísimo en el tema de que no se caigan tus pozos, tus taladros, ¿no? Pero hay que buscar un buen taco. No pueden meterle arena y como nosotros le pusimos cartón mojado, ¿no? Es una solución que dimos en su momento. ¿Alguien más? Creo que había una pregunta en el chat, a ver. El desgaste de las brocas está en función al tipo de roca en que nos encontramos y aire comprimido en las Jackler. Sí, o sea, en realidad el desgaste de la broca va a todo nivel, ¿no? Ya seas que estés con jumbo o con perforación convencional, manual, va a ser lo mismo, o sea, te va a dar el mismo desgaste de broca, ¿no? Depende muchísimo del material que estás perforando, ¿sí? De la calidad de roca. Lamentablemente, miren, estos últimos hemos tenido mucho tropiezo, no sé si pasará en todas las operaciones, pero en algunas operaciones que he estado el año pasado hemos tenido muchos problemas porque la calidad de brocas que nos han mandado era malísima. El distribuidor estaba trayendo brocas chinas que para él eran más barato, pero a nosotros nos vendían a mismo costo y tuvimos grandes problemas como el que les comenté hace rato, ¿no? Entonces, la calidad de la broca, a veces lo barato cuesta caro. Nosotros, como les dije a un principio, tenemos que ver el tema de costos. No se trata de, vamos a bajar los costos, ¿sí? Vamos a bajar los costos. No, lo que tenemos que pensar es que si utilizamos este explosivo X, no sé, un hidrogel que cuesta más caro que una dinamita, nos va a dar mejor resultado. Sí, utilicemos este. Sí, no importa que subamos el costo de exploración y levadura, ¿sí? En general, el costo de voladura de perforación es el 1.30, $1.50, ¿no? Un óptimo es $1. En Perú, en Chile y en algunas empresas acá en Bolivia están dentro del $1.30. Y eso es bueno, o sea, eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? Pero no podemos decir nosotros, miren, en la contrata que tenemos ahorita, en la contratista en la que estoy yo, en IESA, de nosotros nuestro costo de perforación es 1.70, ¿sí? Y de la empresa es 1, pero la efectividad que tienen ellos en comparación de nosotros es muy distinta.
Eso quiero que vean. O sea, nuestro costo puede ser un poco elevado, pero la efectividad que vamos a tener, el control del P80, el control de nuestro contorno, el control de nuestra galería, eso es lo que nos baja los costos. ¿Sí? Si nosotros tenemos un buen P80, que estamos con el transporte y el carguío, poco esponjamiento, vamos a limpiar más rápido, en la mina, en la planta van a poder procesar más rápido ese material, no va a tener que ir a un rechancado o a una voladura secundaria. Nosotros estamos ahorrando costos. Hemos subido aquí, pero hemos bajado acá. Y eso es lo que tenemos que demostrar como especialistas en perforación y voladura. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. La siguiente clase ya va a estar un poquito más dinámica, ya vamos a empezar a ver un poco más de cálculos y vamos a aprender ya un poco más, ¿no? Ingeniero. Adelante, Diego. Sí, yo me preguntaría, ingeniero, cuando cambia la geología de la roca o el tipo de roca, como ingenieros de minas, ¿en qué cambiamos, ingeniero? ¿En la malla? ¿Cuál es lo que modificamos nosotros, ingeniero? ¿O va a depender del tipo de roca al que va a cambiar, no? Claro. O sea, nosotros, primeramente, después de volar, viene la limpieza, entra topografía, ¿verdad? Entra topografía, mide, entra geología. Y geología nos dirá, bueno, su roca ha cambiado a esto, ¿no? Y nos manda un correo y nos dice, esto sigue así ahora, o esto viene acá ya también, ¿no? Y en base a eso nosotros vamos ajustando nuestra malla primeramente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ajustar nuestra malla. Vamos a ajustar, no es lo mismo una malla para una rocadura, para un cuarzo, que una malla para una pizarra. La distribución de nuestros taladros va también a depender muchísimo para el P80, ¿no? Algo quiero dejar bien en claro, no es decir, estoy en estéril, en waste, ¿sí? En caja, y estoy en mineral. En mineral necesito un P80 de 4 y en caja también tenemos que tener un P80, ¿sí? También tenemos que tener un P80 en caja, porque también nos va a generar esponjamiento, también tenemos que evacuar ese material, entonces eso hace que también tenemos que ver, ¿no? Entonces es muy importante el que nosotros vayamos determinando nuestro tipo de malla de acuerdo al requerimiento que necesita, nuevamente se los digo, mina y planta, ¿no? Nosotros trabajamos en torno al requerimiento que ellos requieren, ¿no? Mina nos dirá, yo necesito un P5 o un P80, ¿no? Y planta nos dirá un P80 de 4, de 3, ¿no? O no, necesito un P80 de 5, porque menor a 5 se me diluye el mineral y lo perdemos todo en el camino. Puede ser. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta en las reuniones de equipo en mina y planta, juntamente con perforación y voladura, ¿no? Hay que tener en cuenta, es el principio del ciclo, la perforación y la voladura, ¿sí? Pero es la esencia de la minería. ¿Alguien más? Señor, buenas noches. Adelante, Piero. Buenas. Una consulta. Un método para poder alcanzar la vida útil de las brocas puede ser realizar la permuta en la perforación, es decir, perforar una cierta cantidad de taladros con esa broca y luego cambiar de broca, realizar otra cierta perforación y luego cambiar de nuevo la broca, la anterior, para poder sacar el provecho de la vida útil de esa broca. ¿Puede ser ese un método? Porque, bueno, lo leí en una tesis, pero no sé si sea correcto.
Sí, mira, en algún momento en acá, en Bolivia, en una empresa, vi que tenían ese tipo de, ¿cómo te digo? De trabajo, ¿no? O sea, empezaban la voladura y, por ejemplo, para hacer corona, techo, utilizaban una nueva. Y para hacer los cuadrantes utilizaban una ya usada, ¿no? Entonces sí vi, pero no te podría decir a ciencia cierta si funciona o no, ¿no? Pero sí vi que realizaban eso y según sus cálculos que realizaron ellos, sí había una mejora, ¿no? Sí había una mejora. Pero en qué cantidad, en qué proporción, eso no te podría decir, Piero.